Génesis 2, versículo 23. Génesis 2, versículo 23. Le puse como enlace, edifica tu casa. Edifica tu casa. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Génesis 2, versículo 23. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Pero Jehová, y el 8 primero, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vemos que el Señor formó al hombre, si quieren se sientan, en el nombre de Jesús. Vemos que el Señor formó a Adán del polvo de la tierra, creó los árboles, ¿verdad? Creó toda la naturaleza, creó los animales, pero le dio la autoridad a Adán. Le dio la autoridad para que él le pusiera el nombre a todo. Le dio ese trabajo a él, ese delegado. El Señor hizo esa parte de hacer la creación, ¿verdad? Y le hizo, ¿verdad?, formar, que le diera nombre. Le dio ese trabajo para que no tuviera cómo, sin hacer nada. Para que no tuviera su mente sin ponerla a trabajar. Vemos que el Señor le dio esa estrategia, que le pusiera nombre a cada cosa que él le dio, a cada animal, que le pusiera su nombre. Le permitió que desarrollara esas habilidades en él. Pero vemos que el Señor, a pesar de todo eso, él recorría la tierra. Veía cómo él se ejercía en lo que el Señor le había mandado hacer. Pero el Señor vio que a pesar de todo lo que le había dado, él los veía solo. Y el Señor dijo: le hace falta algo. Porque a pesar de todo que le dio esa legalidad, siempre lo veía que le faltaba algo. Vemos que en el número 23 dice: y dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Ahí sí vio esa ayuda, esa estructura que le hacía falta. Ahí sí vio esa compenetración que él sentía. Ya estaban los dos. Pero ¿cómo lo veía el Señor cuando lo creó? No lo veía Adán por allá y Eva por acá, sino lo veían una sola carne. Una sola carne en el espíritu. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, lo vio en una sola carne. Eso se llama el poder del uno. Así quiere el Señor hacer en ti el poder del uno. Así quiere hacer en ti, ¿verdad?, hacer esa voluntad que tú la ejerzas en tu casa. De ponerte de acuerdo con tu pareja. De que tu pareja no ande por allá y tú por acá. Porque ahí entran las puertas. ¿Qué puerta abrimos en esas circunstancias? Vemos que el Señor dice en el número 24: echó pues fuera al hombre. 2:23, perdón. Dijo entonces Adán: esta será hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y el 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Cuando el Señor creó a esta pareja, lo vio en ¿cómo? En un solo espíritu, una sola unión. Pero vemos que hoy eliminamos eso. Cuando nosotros formamos una pareja, un hogar, ¿qué hacemos? Derribamos esta palabra. ¿Qué dice el Señor? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne.
Vemos que hoy en día no respetamos esa palabra. Vemos que hoy viven los suegros con nosotros, nuestra suegra, y rompemos esta ley. Es ahí donde viene la división. Es ahí donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo esta palabra que se tiene que cumplir. Para que funcione una pareja, tiene que estar sola. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres corregir a tu esposo, porque nosotros tenemos ese don que el Señor nos puso, ¿verdad?, de ver un poco más allá. Vemos que el enemigo siempre, él se quedó callado cuando hizo el Señor la creación. Él no se molestó, él estaba apartado, callado. Cuando creó a Adán, lo vio contento, tranquilo, pero no se metió con Adán. Pero cuando Dios creó a Eva, ¿cómo lo...? Se airó con que le hizo esta ayuda. Le hizo esta mujer. Es ahí donde Satanás se levanta, porque él vino a hurtar, matar y destruir. Pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Vemos que Satanás analizaba a esta mujer, a Eva. Él la analizaba y pudo entender de que podías meterse con palabras sutiles. Por eso cuando tú le abres los oídos a voces contrarias, entra la duda. Así hizo Eva. El Señor le advirtió a ella, de todo árbol puedes comer, menos del árbol del bien y del mal, porque sabe que si tú vas a comer, vas a morir espiritualmente. El Señor le habló claro y raspado. El Señor no titubeó, porque Él no es mentiroso. El único padre de mentira es Satanás. Pero el Señor le habló claro a ella, dijo, de todo árbol puedes comer, menos del árbol del bien y del mal. Sabe que si tú comes, vas a morir espiritualmente. Pero ella vino, desobedeció la voz de Dios. Le abrió sus oídos. ¿Qué oídos se te están abriendo para escuchar voces contrarias? ¿No le estás creyendo a Dios? Cuando tú no le crees al Señor, te entra el espíritu de la duda. El espíritu de la duda te hace dudar del Señor. Te hace menguar espiritualmente, porque ya te desenfocaste de lo que Dios te estaba diciendo. Vemos que Eva desenfocó sus oídos y abrió su vista. Le abrió su vista a la lujuria. Codició, a la codicia. Codició ese árbol. ¿Qué entra por tu vista? ¿Qué estás codiciando? Nosotros no entra las cosas por la vista, porque aquí está ella. Aquí lo dejó escrito el Señor en su palabra. Y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrara la tierra, de la que fue tomado. Pero dice, luego dijo Jehová Dios al hombre, he venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron la voz de Dios. Ellos comieron de ese fruto. ¿Qué fruto era? No sabemos. Pero de lo importante que vinieron, abrieron sus oídos. Ella abrió el oído y entró. ¿Qué entró? El pecado. Por eso que dice el Señor que la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo. Pero el Señor, al ver que ella desobedeció, el Señor recorría el huerto del Edén y le dijo, ¿qué has hecho, mujer? Porque se escondieron. El pecado hace que tú te escondas de la presencia de Dios. El pecado te hace que entre temor en ti. Es cuando tú sientes temor, es porque le has abierto la puerta al pecado. Y es donde entra la desobediencia. La desobediencia significa resistencia a la exigencia o mandato del poder establecido. Así hizo Satanás. Vino, se le metió a ella, a Eva, y empezó a hablarle con palabras sutiles. Satanás no se te va a presentar presente, así como estoy yo. Él va a venir con palabras sutiles a través de otra persona. Pero no nos encarguemos de ver esa persona. Tenemos que mirar lo que opera atrás de esa persona. Pero ¿qué pasa? Que nos ensañamos con la persona. Y ahí es donde entra el rencor. No que ella, no es ella, es lo que opera atrás de ella.
Por eso es que él vino, se trajo la tercera parte de los ángeles caídos. Él vino, convocó en el cielo y empezó a codiciar la gloria de Dios. ¿Qué entró? ¿Cómo operaba las cosas en su corazón de Satanás? ¿Qué había en su corazón? Como el Señor cuando me mostraba todas estas palabras, Él primero me dijo, examina el corazón de Satanás. ¿Qué había? Y el Señor me empezó a mostrar cada argumento que había en su corazón. Él codició la gloria de Dios. Él componía la alabanza, Luzbel, porque ese es su propio nombre, Luzbel. El Señor le puso ropas espléndidas, ropas de oro, con piedra de jaspe. Él era un querubín. Él era el más hermoso de su mano derecha. Pero a él no le plació esto. A él lo que quería era la gloria de Dios. Él se le metió la gloria a través de la vista. Por eso que tenemos que tener cuidado. ¿Qué entra por tu vista? El pecado entra sutilmente. Por eso el Señor dice que el pecado está a la puerta. Y vemos que él codició esa gloria de Dios. Él quiso estar en su gloria, tener ese trono. ¿Sabe qué me decía el Señor? Cuando él estaba componiendo la alabanza, él codició mi gloria. Pero si él me hubiera dicho, porque lo que tú callas te destruye, por eso es que tenemos que hablar, pero no hablar con cualquiera. Dile, Señor, ponme personas, conexiones de oro, para poder avanzar en el mundo espiritual. El Señor me puso a mí personas de oro, conexiones divinas que me ayudaran a avanzar, no a quedarme en el mismo ciclo repetitivo. Por eso es que tenemos que examinarnos espiritualmente. El Señor no quiere que te quedes estática, porque Dios te dio un don. Ese don te lo voy a decir, cuando lo implantó, cuando nos formó. Pero vemos que Él codició esa gloria. Pero si Él le hubiera dicho, aparte, Señor, yo necesito hablar contigo. Yo siento esto en mi corazón. Yo deseo tu gloria. Yo quiero estar ahí. En vez de tú estar ahí, yo quiero estar allí. Pero no lo hizo. Él guardó eso en su corazón. Y empezó a metérsele más la cizaña. Se le metió más la división, porque Él vino a dividir. Él vino a dividir los hogares. Por eso que empezó en la pareja esta Adán y Eva. Él trajo la división. Ella abrió puerta a sus oídos. Porque ella dudó. Cuando el Señor te da una palabra, no dudes. Si el Señor te está diciendo, avanza, camina. No veas, no mires tu parecer. Mira más allá de lo que Dios quiere mostrarte. Porque el Señor no quiere que te quedes allí. Años van y años vienen y nos quedamos en una silla. El Señor no me creó para estar en una silla sentada, llenándome yo, ¿verdad? Alimentándome yo y las almas allá perdiéndose. El Señor me ha enviado con un propósito, tanto como a ti y tú y yo. Tenemos un propósito, así como lo tuvo la Virgen María, la mamá de Jesús. Ella fue creada con un propósito, no para que la adoremos. Por eso es que Satanás no tiene rabia. Porque el Señor dijo, yo tengo que hacer por mi creación algo. Él me decía, hija, yo tuve que hacer algo. Yo no pude dejar que Satanás se quedara con lo que hizo. Yo tuve que despojarme de mi gloria. Y tuve que buscar una mujer valiente. Una mujer que dijera, yo voy, como dijo el pastor. Yo voy. Y consiguió a esta santa, sin mancha, sin arruga. A esta mujer, a esta niña, que lo usó para poder venir. Por eso es que le dice a José, no la toques. Se le presentó en sueño, no la toques, porque lo que está en ella es santo. El Señor es santo, y sin santidad nadie lo verá. Pero el Señor quiere que si Él venció, nosotros venceremos. Pero ¿cómo vamos a vencer? Dejándonos guiar. Ser obediente. Dile a tu hermano, el de al lado, sea obediente. En la obediencia. En la obediencia, diga, en la obediencia está la bendición. Y vemos que Satanás convocó a estos ángeles, le abrió los oídos y empezó a susurrar. Chisme. ¿Sabe qué es horrible? El chisme. El chisme te hace que tú vengas y quieras saber lo que le pasó a aquella o a este. Tenemos que cerrarle los oídos a los chismes. Porque el chisme te contamina, así como hizo Satanás
con la gloria de mi Padre Celestial. Convocó a los otros que tenía alrededor. Mira, ¿por qué no mejor hacemos esto? ¿Quién irá? Aquellas mujeres lo empezaron a ver, a codiciarlas. Y esas mujeres eran bellas y hermosas. Pero él dijo, ¿quién quiere ir? Y hubo uno que se levantó. Yo iré y ustedes no van a ir. Desafiaron a los otros. Pero como ellos tuvieron que ejercer lo que ya había metido la malicia, ya había metido la codicia, el deseo. Vemos que y metió la mentira. ¿Qué dice la mentira? Afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. Él dice, no, yo lo puedo hacer mejor que él. Así codició Satanás la gloria de mi Padre Celestial. Él deseó intensamente para estar en su trono. Y a través de la codicia es el deseo vehemente de poseer muchas cosas, riquezas y bienes. Él quiso todo lo de mi Padre Celestial, su gloria, la riqueza, porque el Señor es el dueño del oro y la plata, y a quien quiera se la da y a quien quiera se la quita. Él codició todo esto y a través de esto entró la ira, se airó. ¿Sabes por qué? Porque el Señor descubrió lo que había en su corazón, entró ira. La ira es el sentimiento de enfado muy grande y violento. ¿Por qué se airó? Porque el Señor conoce lo que hay en el corazón. Y le dijo, convocaste a los otros. Oh querubín, después que yo te hice con esta ropa espléndida. ¿Tú querías mi gloria? Menos mal que no te dije todo. Porque el Señor le entregó una poca revelación. No se la entregó toda. Es ahí donde le trae la revelación a esas mujeres. Es ahí donde viene la brujería, la santería. Es ahí donde viene cómo se descubre el oro. Él trajo todo eso. Pero el Señor se rió y le dijo, tú creíste que yo te iba a entregar todo. Qué ingenuo fuiste. Fuiste el padre del engaño. Y vemos que hubo una contienda en el mundo espiritual. El arcángel Miguel, hubo uno que se levanta, que es fiel. Dice el Señor que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Hubo uno que era fiel, amaba a su padre y todavía lo sigue amando porque él es el que sube las oraciones al Rey de Reyes y Señor de Señores, Gabriel. Pero él entendió que no podía ejercer autoridad para reprender a Satanás. ¿Sabes por qué? Porque él respetó la autoridad. Pero Satanás no respetó la autoridad. Satanás fue a destruir, porque ya él tenía su maquinación, todo lo que tenía en su mente. Pero este Gabriel, como entendía que no podía ejercer, quitarle el mando al Señor, le dijo que el Señor te reprenda. No te voy a reprender yo, mi Padre te va a reprender. ¿Y es donde viene a ser desterrado? ¿A dónde? A la tierra. Y es ahí donde entra el pecado, a la tierra. Es ahí donde se trajo la tercera parte de los ángeles caídos, que ya no son ángeles, son potestades, principados, hueste de maldad. Satanás habló con mentiras y verdades. Hoy lo vamos a desenmascarar. Hoy le estoy quitando las vendas a Satanás. ¿Sabes? Satanás siempre ha utilizado a la mujer. ¿Sabes por qué? Porque cuando él vio que el Señor creó a esta mujer, le dio rabia. ¿Sabes por qué? Porque él miró, no, este es el que va a venir a traer al Mesías. Esta va a traer al Mesías. Esta es que me va a derribar a mí. Yo no voy a permitir eso, porque me va a quitar mi gloria de aquí de la tierra. Pero vino él. ¿Qué hizo Satanás? Empezó a rodearla. Empezó a ver cómo se le podía meter con malicia a ella. Y ella vino y le abrió la puerta. Abrió la puerta a sus oídos. ¿Sabes cómo tú le abres la puerta a Satanás? Cuando menguas en el mundo espiritual, vas dejando de orar, porque no ves las cosas de una vez. Entonces ahí donde viene la duda. Por eso el Señor te está diciendo hoy, ciérrale la puerta a la duda. No lo que parece sí es, pero tienes que esperar, porque no es a tu manera, es a la manera del Señor. El Señor quiere que muera en ti y en mí el yo. Si no muere el yo, el Señor no se va a poder manifestar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no se va a manifestar cuando hay el pecado, cuando no queremos reconocer. Porque a veces queremos hacer así. No, Señor,
trabaja en este ladito y yo trabajo de este ladito. Este ladito no me lo toque. Mejor tócame aquí de este lado, pero este no. A veces el Señor nos da herramientas y nos habla a través aquí del pastor y a veces creemos que es Él, pero es el Señor, porque cuando el Señor ama, al hijo que ama corrige. Yo cuando amo a mi hija, yo la corrijo. Me duele, claro que me duele, pero a mí no me importa. Yo tengo que corregirla porque el Señor me dice, corrígela. Así igualito grande que esté. ¿Por qué? Porque ya la sangre de ella no va a caer sobre mí. Tú cumples con hablarle. Y entonces, ¿por qué queremos venir y sobar el pecado? Ese pecado que está allí, que no lo queremos soltar, oculto. Así hizo ella. Ella vino, abrió las puertas a sus oídos. Y ella le dijo, no, el Señor me dijo que podía comer de todo árbol, menos del árbol del bien y del mal. Porque si yo como, voy a ser igual que él. ¿Y qué le dijo Satanás con palabras sutiles? Lee en el Génesis, hermano, 3, versículo 3. Capítulo Usted, 3, versículo 3. 3. Sí, 3. ¿A qué tal que está? Es que esta se le la presa. Es lo mismo, léala ahí. 3, aquí lo voy a leer. Dice entonces, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso dice. Siga leyendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que no comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El Señor le advirtió, pero vino él y le dijo, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿qué le abrió ella? Los oídos. Dudó de la palabra del Señor, le entró duda a ella. Y la duda hace que mengue la fe. Ella vino y se debilitó, le abrió los oídos y le creyó a esta voz, cosa que él dudó de la voz del Señor. Y ella vino y comió, y fueron sus ojos deseables para alcanzar la sabiduría. Tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos que el pecado cuando entra te hace ver desnuda. Así hizo ella, se le cayó ese velo y se vio desnuda junto con su esposo, con Adán, porque él comió también. Él vino y cedió a la tentación. Yo creo que si él no hubiera cedido a la tentación, no hubiéramos estado nosotros aquí, porque yo creo que el Señor la hubiera perdonado a ella. Pero vemos que él vino y cedió a la tentación, y vino y comió del árbol también, desobedeció. ¿Y qué pasaron? Se escondieron, porque se vieron desnudos. No vamos a escondernos. Mira cómo estamos desnudos, tú y yo. ¿Por qué estaban desnudos? Porque era una sola carne. Ellos veían que era una sola carne. Se escondieron y cuando el Señor va pasando su voz, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? Porque ¿a quién llamó primero? Adán, que lo formó, que es la cabeza del hogar. Hoy el Señor te está diciendo que tú tienes que estar pendiente de tu hogar. El primer hombre sobre la tierra. Dios te está poniendo como cabeza del hogar. Tienes que estar pendiente, con los ojos abiertos. Tú eres ayuda idónea de tu esposa, igual que tu esposa ayuda idónea de ti. Dios lo ve en una sola carne. Dios no te ve tú por allá y él por acá. Tienen que estar unidos en un solo espíritu para que no entre división. No es que yo voy a hacer esto y tú no le comunicas a tu esposo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque ahí entra Satanás para dividir. Él vino a hurtar, matar y destruir, pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando le abrimos la puerta a la división, entra Satanás para destruir aún a los hijos. Porque ya no hay unión, ya hay una puerta que abriste y todo es espiritual. Todo se mueve, reino contra las tinieblas, reino con la luz. Entonces lo creemos insignificante. Tu esposo te dice algo y tú le dices, ve. En vez de ayudarlo, tu esposo a lo mejor viene y te dice, estoy cansado, mira, yo no sé, tú eres la que tiene que mirar más allá, porque nosotros tenemos esa vista. Nosotros somos privilegiadas, porque así
hasta ahorita la ciencia lo vio, que nosotros somos poder para crear cosas. El Señor te ha creado para eso, para hacer ayuda. Nosotros somos ayuda idónea de nuestro esposo, de nuestro cónyuge. El Señor no te puso a ese esposo para que tú lo desanimes, sino para que le dé palabra, para que avance. Sí se puede, sí se puede. Cuando tú le dices palabras negativas, ya estás dudando de lo que va a hacer el Señor en ti. Ya dudaste, porque no estás creyéndole al Señor. No estás dudando. Y cuando tú le abres la puerta de la duda, no puede trabajar el Señor en ti. Vemos que el Señor le dijo a Eva, con que Satanás te ha dicho que no puedes, que ibas a comer del árbol, ¿verdad? Y no te iba a pasar nada. Yo te dije a ti que si tú comías de ese árbol, ibas a morir espiritualmente. Pero no creíste, dudaste, por cuanto el Señor vino a causa de esto, tuvo que corregir el pecado. El Señor, a quien ama, corrige. Por eso es que a veces vienen tribulaciones en nuestras vidas y a veces no entendemos el por qué. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere formar áreas en nuestras vidas. Porque a veces no permitimos que el Señor trabaje en todo en nosotros. Hoy tiene que morir el yo. Hoy tiene que entronarse el Señor en nuestro corazón para que Él pueda trabajar en ti y en mí. Así como hizo ella vino, le dio legalidad a Satanás. Cuando le dio legalidad, vino a hurtar, matar y destruir. Y vino él y lo sacó del huerto y le dijo, no, yo mejor lo saco a ustedes de aquí, cosa que no vayan a comer del árbol de la vida. Ese era el que yo quería que se les revelara, pero no se les reveló. Se les reveló lo contrario, porque abrieron puertas. Hoy tenemos que cerrarle la puerta a Satanás. Hoy no podemos seguir en esa misma estructura de la duda. El Señor a veces nos dice, yo quiero que tú me trabajes, y dudamos, porque nos sentimos menospreciadas, porque eso es lo que hace el enemigo cuando te entra la duda. No, yo no puedo. No se puede. Le pones barrera al Señor. Quita esa palabra negativa, sí se puede. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Heme aquí, Señor, yo voy. Envíame a mí. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, tú eres el que me vas a capacitar. Tú me vas a dar las herramientas. Porque a mi manera yo no puedo, pero tú sí puedes. Si tú venciste, yo venceré. Y así siempre ha sido mi caminar, mi andar. Yo le he servido al Señor y le seguiré sirviendo donde me ponga. Porque Él te procesa en lo más pequeño. A ver si vas a renegar. A ver qué vas a hablar. Por eso Él dice que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Hoy quiere que el Señor que tú cierres tus oídos a voces contrarias. Esas voces contrarias no permiten que tú sigas avanzando en el mundo espiritual. Te quedas estancada porque ya le abriste la puerta a la duda. A esa duda que no te deja avanzar en el mundo espiritual. ¿Eres la hija de la incredulidad o tú eres la hija de la fe? Hazte esta pregunta. Cuando te vengan esas voces, ¿cómo trabaja Satanás? A través de voces contrarias, porque ya no pudo conocer lo que tú y yo pensamos. Solamente cuando tú la botas, ya le empieza a trabajar y la atrapa en el mundo espiritual. Así sean palabras significantes. Yo no puedo. Todavía no has ido para la guerra, ya estás diciendo no puedo. Tú misma te pones la traba, tú misma te atrancas. Hoy tenemos que derribar esas palabras. Hoy tiene que derribar esas estructuras, esos pensamientos que todo lo agarra. Dile, Señor, hoy yo me aplico. Señor, hoy yo me aplico la sangre de la corona de espina. ¿Por qué la sangre de la corona de espina? El Señor cuando murió en la cruz, ¿qué le pusieron? Esa corona tenía cardo y espina. ¿Por qué le pusieron esta corona al Señor? Para derribar todo pensamiento. Por eso que Él botó sangre y agua. Entonces cuando tú te aplicas esa sangre de la corona de espina, se va todo malos pensamientos. Se va. ¿Por qué? Porque estás activando la palabra. Yo me aplico la sangre de la corona de espina. Se va todo malos pensamientos. Yo lo llevo cautivo a los pies de Cristo. Ya Satanás está debajo de vuestros pies, pero nosotros le damos más oportunidad a Él que trabaje en nuestras vidas. Satanás nos entregó el Señor debajo de nuestros pies vencido. Él bajó a las profundidades del abismo, porque hasta eso
Él creía que había matado y crucificado al Señor. Él se reía, porque así era Satanás. Se reía. Mentiroso del diablo. ¿Sabes qué? Él bajó a las profundidades. Y le arrebató las llaves de la muerte y del Hades. Me imagino la cara de impacto que tendría él. Bueno, pero si yo te había crucificado, ahora estás vivo. Y el Señor dijo, dame acá las llaves de la muerte y del Hades. Hasta eso. Hoy le vamos a cerrar la puerta al espíritu de muerte. Di el espíritu de muerte. Espíritu de muerte. Muerte repentina. ¿Sabes por qué? Por la muerte dentro del pecado. La paga del pecado es La muerte. Entonces hoy derribamos el espíritu de muerte y del Hades. Dos potestades que trabajan juntas. La muerte se presenta y el Hades levanta el cuerpo. Cuando el Señor me mostraba el cielo y el infierno, yo no quería entrar en ese cuerpo. Y me dijo, entra, hija. Yo le dije, ay no, Señor, yo no voy a entrar. Porque el Señor es tan bello y hermoso, esa voz de Él. Entra. Y yo no voy a entrar en ese cuerpo. Entra porque todavía no es tu hora. El Señor es el que tiene el tiempo y la hora. Así es. Satanás vino a hurtar y matar y destruir y nosotros le damos legalidad. Hoy le vamos a quitar el derecho legal a Satanás. Hoy le vamos a quitar el espíritu, que fueron 3 que el Señor me mostró. Mentira. Entró en Satanás y le hizo entrar a la mujer para que no avanzara en el mundo espiritual. Desobediencia, ira y la muerte. Por último, iniquidad. Es maldad, impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. La iniquidad te hace que seas culpable. Por eso es que Satanás busca a las niñas pequeñas para hacerle la maldad. ¿Sabes por qué? Porque Satanás te tiene rabia a ti, a mí. Él no quiere que tú avances en el mundo espiritual, que tú te quedes estática allí. Él quiere ponerte en otros niveles, Señor, que tú quieres que tú le trabajes. No santo solamente aquí adentro, allá afuera. Y así quiere Satanás tenerte ahí sumergida. No puedo, yo no sé hablar, yo tampoco sabía hablar. Pero el Señor me dijo, abre tu boca que yo la llenaré. Y yo cumplo lo que Él me dice. Por eso es que, ¿por qué no dejamos llenar de esos ruidos que no podemos? Ese Satanás, voces contrarias. Digo, hoy cierro las voces contrarias. Hoy le quito el derecho legal a Satanás. Las actas y decreto que levantó en mi contra. Consciente e inconsciente. Satanás te tiene rabia a ti. Satanás no quiere que tú prosperes. Tú tienes el dinero en tu mano izquierda. Actívalo, yo lo activo todos los días a través de la mano izquierda, porque el Señor, cuando le pusieron ese clavo, cada gota de sangre tiene su significado, porque Él derribó todo. Por eso Él dice, si yo puedo, ustedes vencerán. Ah, no, pero no puedo, claro, no puedes porque prefieres el pecado, te duele despegarte, no quieres que deje que muera el yo. El Señor, yo le dije, Señor, yo quiero que muera mi yo quiero que muera yo, para que tú te levantes. Pero la única manera que muera nuestro yo es que lo dejemos trabajar. Si tú no dejas trabajar al Señor, el Señor no puede trabajar en esas áreas. Hoy le decimos al Señor, Señor, ¿qué áreas tengo que trabajar en mi vida? ¿Qué áreas tengo que dejar que tú trabajes? Que tú cortes. Porque el Señor corta, el Señor no soba, Él no tapa, el Señor corta. Vemos que Él corta lo que está en la raíz, para que vuelva a crecer limpia. Porque al Señor no le gusta el remiendo, como Él dice cuando Él pone el vino. Cuando Él le dijo a los convistas, ¿qué tienen ahí qué tienen en esas notas? Hay agua, llénenla hasta arriba, que rebose. Y la convirtió en vino. El Señor no trabaja en cosas sucias. Él tiene que cortar para poder trabajar. Pero está en ti y en mí si lo dejamos trabajar. Satanás te trae la culpa. No puedo. No se puede, no tengo dinero, no sé cómo voy a hacer, cómo voy a pagar el arriendo, yo no sé. Ay no, Dios mío, así trabaja Satanás. No puede, ¿cómo vas a hacer? Si ya te falta 2 o 3 días. Di, yo tengo el oro, el dueño del oro y de la plata. Le voy a dar una orden al dinero que venga del norte, del sur, del este y del oeste. Cuando tú activas la palabra, trabaja en el mundo espiritual. El Señor todo lo hizo con la palabra.
Él decretó todo con la palabra. Por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿Qué votas tú? Tú misma te autodestruyes. Tú misma te automaldices. Tú misma te rechazas. Hoy el Señor quiere que tú le cierres la puerta al rechazo. De que no puedo. ¿Quién soy yo, insignificante, así te dice Satanás? Yo no te puedo usar. No puedes, si tienes poquito tiempo. El Señor no le importa eso. El Señor quiere que tú le entregues ese corazón para Él trabajar en ti, para sacar esa piedra preciosa. Tú eres una piedra preciosa en las manos de Dios. No le abras más la puerta a Satanás hablando a tus oídos, con palabras sutiles, porque así Él trabaja. Con mentiras y verdades, porque Él conoce las Escrituras. Él se las sabe de memoria y la transverse. Entonces tú crees y entra la duda, entra la mentira. Vemos que fuimos diseñadas para gobernar y dominar. Dile al Señor, dame ideas creativas. Si no quieres seguir trabajándole a las personas secular, dale, Señor, dame ideas creativas. El Señor le dio ideas creativas, mira, a los que hacen, que vuelan el avión. ¿Cómo se sostiene eso allí? Tuvo una idea creativa, un hombre. Entonces nos sumergimos y no podemos. Te metes, dejas que el enemigo te encierre en esa estructura. No, tú tienes, dile, Señor, dame ideas creativas para trabajar. Dame ideas creativas para servirte. ¿En qué área te quiere que yo te sirva? ¿Qué área quiere que te sirva, Señor? Por eso es que Él buscó a David. David, el Señor lo escogió porque tenía el corazón conforme a David. Un corazón humilde, sencillo. Eso es lo que Dios quiere. Que tú tengas un corazón humilde, que dejes trabajar al Señor, que lo dejes, porque Él mira más allá donde Él quiere llevarte a otros niveles, pero tenemos que dejarlo, que Él avance en nosotros. Quita de tu palabra, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque tú misma te pones límite, y al Señor no le gusta que lo limitemos, que los cuestionemos, sino cumples con ir, cumples con hacer. Por eso yo le pregunto, Señor, ¿qué voy a hacer? Perdón, ¿qué voy a hablar? Este tema me lo dio un día antes. Vas a hablar del poder del uno. Porque ya basta que le hablan los oídos y yo los quiero poner a trabajar. Yo quiero que ustedes ayuden a este ministro que el Señor le puso. Que no lo dejen solo, dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Él quiere ponerte a ti a dirigir. Delega, yo dirijo. Tú vas a dar la palabra. Sí se puede, pero dile, Señor, límpiame. Dile, Señor, límpiame. Quítame yo y ponte tú. Yo quiero trabajarte en el mundo espiritual. Yo quiero servirte. Yo quiero ser un canal de bendición para aquellas personas que están afuera, que están esperando por mí. Espíritu Santo, que seas tú quitando todo argumento, toda estrategia, todo lo que no venga de parte de ti. Te doy todo derecho legal. El Señor hoy te está diciendo, mujer, ocupa tu lugar de emprendedora. ¿Cómo te ves? Así quiere verte el Señor, emprendedora. Que emprendas, que le sirvas al Señor, que ayude a este ministro que está aquí, que el Señor lo ha puesto, que le des ideas creativas, porque él solo no puede. Por eso que el Señor le puso a Moisés uno que lo levantara en medio de la guerra, porque él se debilitó espiritualmente, y a veces el amor se siente el ahogado así, y el Señor quiere que tú te levantes. ¿Cuántos años van? ¿A qué puertas oído que no puedo? Y así van años y vienen y no avanzas. No, el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es el dueño del oro y la plata, quien quiera se la da y a quien quiera se la quita. Es bonito, mejor tener al Señor en nosotros, ¿verdad? Que se haga real en nuestras vidas. Yo quiero ser el diseño de Dios en mí. Yo quiero ser el diseño de Dios en mí. Que Él ocupe el primer lugar. Hoy el Señor te está dando las herramientas, la potencial. Dile al Señor, yo quiero que tú me enseñes.
Señor, yo quiero que tú me enseñes cómo puedo servirte. ¿En qué área? Dame luz y claridad. Hoy se rompe en el nombre de Jesús toda culpa. ¿Sabes quién tuvo culpa? Caín. Porque ahí entró la culpa, la maldad, el pecado, eso lo trajo Satanás. Mira lo que dice Génesis 4:13. Entonces Caín respondió a Jehová: grande es mi culpa para ser soportada. Ya la maldad estaba en él. 4:13. Entonces Caín respondió a Jehová: grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Arrogante, así era él. Así era Satanás, arrogante, altivo, orgulloso. Hoy tiene que salir todo eso. Orgullo, altivez, todo eso entró en el corazón de Satanás y lo impartió con el pecado. Por eso es que a veces nosotros sentimos eso y a veces decimos, pero ¿por qué siento esto? Porque el pecado entró y es el pecado que a veces no lo queremos hacer, pero lo hacemos. Pero por eso tenemos que morir a nuestro yo, para que eso no siga entrando en nosotros. Por eso es que el Señor hoy te está diciendo, cierra las puertas a las voces contrarias. Di, Señor, cierra las voces a las puertas contrarias. Cerramos la puerta a las voces contrarias. Menos mal que tú me entendiste. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Viste? Gloria a Dios. Cerramos las puertas a las voces contrarias. Amén. Así es. Menos mal que estás atento. Que es lo importante. Santo. Qué bueno es el Señor. ¿Verdad? El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor. ¿Verdad? Y por último cierro con esta escritura, ¿verdad? Que lo dice en Romanos 6:14. Me hace el favor, lo lee. Romanos 6:14. ¿Lo leo? Sí, déjalo ahí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Con gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No deje que el pecado se enseñoree en ti, porque cuando tú dejas enseñorear el pecado, es donde entra y te debilita espiritualmente. Empiezas a menguar. Porque te desenfocaste y se quita esa venda. Y es donde Satanás empieza a trabajar con palabras sutiles. Hoy dile, Señor, yo renuncio a todo estorbo para que el mover profético se dé en mí. Gracias, Señor. ¿Se pueden levantar? Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo, gracias por esta palabra, porque tú eres el que nos guía, tú eres el que nos, Señor, ayuda a avanzar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Digno de ser alabado. Señor, en esta hora quita toda estructura, todo racionamiento, todo lo que no vino de parte de ti. Hoy, Señor, le quitamos. Hoy renunciamos, di yo renuncio a estas actas y decreto que Satanás levantó en mi contra. Hoy yo renuncio a la mentira, desobediencia, a la ira, a muerte y a la iniquidad. Yo renuncio a estos argumentos que entraron consciente e inconsciente. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Me desato de estas cadenas. Me desato de estas cadenas. Y ahora me declaro libre, libre para servirte.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Invito al hermano para que pida las ofrendas. Pida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Igual pues estamos en tiempo de siembra y cosecha, ¿cierto? Amén. Entonces yo quiero rápidamente ahí para que la palabra que hay acá, que Dios me la dio en estos días, esté encontrado.